Resumen, un hacha no identificada transportada por un hombre que tiene problemas psíquicos, que al parecer, en fin, ha atacado a una serie de gente en Düsseldorf. Todo el mundo sabe, por lo que están contando, que se trata de un bosnio musulmán, pero eso es justo lo que no se puede decir. Es decir, es un hombre con problemas psíquicos, cosa que ya suponíamos, porque, en fin, nadie sin problemas psíquicos se dedica a atacar a la gente con un hacha. Bueno, esta mañana ha habido otro ataque en Düsseldorf con un machete, el machete volante no identificado también. Cuando tengamos más información sobre este último asunto ya se la contaremos. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado. Bueno, es lo que les anunciaba antes, la Comunidad de Madrid ha aprobado una ley de muerte digna. Aquí, según lo contábamos, según estaba pasando y por las primeras informaciones que venían, nos iba pareciendo que, desde el punto de vista de la necesaria mejora en materia de unidades de cuidados paliativos, la ley estaba bastante bien, pero que en otros aspectos, sobre todo en lo relativo al testimonio vital, la voluntad del paciente, etcétera, parece que dejaba puertas abiertas a prácticas, desde nuestro punto de vista, reprobables, y lo mejor era coger a alguien que se lo hubiera estudiado. Pues helo aquí. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, hay que hablar sobre esta norma porque, aunque es verdad que es un poco mejor que las otras 6 normas autonómicas que tenemos, pues deja algunas puertas abiertas, ¿no? Yo quería decir en primer lugar que esta ley se hace a iniciativa del Partido Socialista y que sabemos que el Partido Socialista en su ideario tiene la aprobación de la eutanasia a nivel estatal. Es verdad. Se dice como una cosa positiva, y podría serlo, que ha sido aprobada por la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Han votado todos a favor. También Podemos, y esto también nos hace desconfiar porque sabemos que Podemos tiene un proyecto de despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido para convertirse en ley orgánica que van a llevar al Parlamento. Entonces esto nos preocupa. Digo esto pues para contextualizar. Sí, la verdad que si PP y Podemos están de acuerdo sobre una ley, podemos temernos lo peor. Pero bueno, por ir por partes, España tiene un problema objetivo desde hace tiempo, que es la provisión adecuada de unidades de cuidados paliativos para la sanidad, fundamentalmente para la pública, de tal forma que la gente que afronta el último tramo de su vida lo haga en condiciones, en fin, eso que se llama dignas. Es decir, sin sufrimiento personal excesivo y, por otra parte, sin encarnizamiento terapéutico, etcétera. Eso existe ya desde hace años, la posibilidad técnica de hacerlo, la posibilidad ética de hacerlo también. Y esta ley eso lo aborda bien, hasta donde hemos visto. Sí, es una de las cosas positivas que tiene esta ley, y es que contempla los cuidados paliativos pues como una necesidad total, o sea, es decir, no solamente de paliar el dolor, sino también de atender otras cosas, ¿no? Las unidades de cuidados paliativos ya existen en España, en Madrid tenemos alguna de las mejores que hay, lo que ocurre es que son pocas. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos lo ha dicho muchas veces, hace falta más dotación presupuestaria. Bueno, nosotros siempre queremos decir, porque no solo estamos opuestos a la eutanasia, sino que estamos a favor, muy a favor de los cuidados paliativos, que los cuidados paliativos, en contra de lo que a veces parece, son más baratos que la gente se muera en un hospital lleno de tubos con un montón. O sea, los cuidados paliativos se pueden hacer también a nivel domiciliario y bueno, esta ley es verdad que aboga un poco por ellos. También hay que decir que en los países donde está aprobada ya la eutanasia siempre dijeron que iban a desarrollar al mismo tiempo los cuidados paliativos y esto no se ha producido. Eso es interesante. Claro, porque o sea, realmente si tienes la posibilidad de eliminar a los enfermos de un modo rápido y barato, ¿por qué tienes que invertir, sea mucho sea poco, en que estos enfermos pues prolonguen su vida, ¿no? Parece mentira que esté basado en estos términos de vidas humanas, pero es la situación. Esto es una parte, una dimensión del problema, que desde el punto de vista ético es, como decir, irreprochable, porque aquí hay una cuestión fundamental. La base moral del asunto es la siguiente: tú no puedes poner en manos de una persona la libre decisión de prescindir de la vida de otra persona. Esto es así de simple, si no la sociedad sería invivible. Y el problema con la eutanasia no es que uno diga, es que yo me quiero morir. No, el problema no es ese. Pues eso, en fin, ya sabemos lo que pasa, pero es un suicidio, bien. El problema con la eutanasia es que tú pones formalmente en manos del sistema, para entendernos, la potestad de decidir sobre la vida de otro. Y esto es lo que desde el punto de vista moral es completamente reprobable, sencillamente porque es de sentido común, no puede ser. Y sin embargo las legislaciones pro eutanasia en la práctica desembocan ahí. Bien. Sobre este punto, ¿esta ley qué es lo que abre? Bueno, esta ley, que ya hemos dicho que tiene algún aspecto positivo, tiene, por ejemplo, algunos aspectos negativos o que pueden ser peligrosos que podemos mencionar. Quiero hacer énfasis en que pueden ser peligrosos porque ya tenemos en España 2 muertos por eutanasia legal, uno en Galicia, Andrea Lago, y otro en Andalucía, Ramona Estevez. Y estos, bueno, pues se hicieron con una ley parecida a esta, aunque sin duda peor, ¿no? Bueno, ¿qué hemos visto en la ley que nos preocupa? En primer lugar, queremos decir que
existe una voluntad en la ley de maximizar la autonomía de los pacientes, lo cual puede estar bien siempre y cuando se ponga como límite la lex artis. O sea, es decir, que el paciente pida que se le retire un tratamiento excesivo siempre será correcto. Ahora, si eso va en contra del buen hacer médico, que es la lex artis, entonces no es correcto. ¿Lex artis? Sí, así se llama, la lex artis. Me voy a explicar un poco mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues un ejemplo concreto. Se pone mucho énfasis en la ley en que el médico siempre tiene que atender las peticiones del paciente de que se le retiren tratamientos. Exactamente. Pero no distingue los tratamientos excesivos de las medidas de soporte vital, ¿no? Entendido. Y también la ley es una ley que conjuga derechos y garantías, ¿no? Esto que acabas de decir es muy importante. La diferencia entre un tratamiento y otro, porque un tratamiento es, digamos, la palabra superfluo no es la adecuada, pero digamos que es supernumerario por entendernos, mientras que el otro es el que desde el punto de vista de la ética médica hay que aplicar. Eso es. O sea, un ejemplo, por ejemplo, si una persona no desea recibir alimentación por una sonda nasogástrica, lo puede decir, ¿no? Lo que pasa es que si el médico considera que retirar la alimentación pues lo va a matar, se opondrá por su buena lex artis. Esta ley que prevé que si el médico no atiende lo que el paciente le dice, se lo reclamará al centro, y el centro tendrá que reclamárselo al médico si no quiere exponerse a sanciones. También tenemos que decir que esta ley prevé que, o sea, su aplicación será obligatoria para centros privados y centros públicos, lo cual puede provocar problemas con los hospitales que tenemos de las órdenes religiosas. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, también hay muchísimos médicos en la sanidad pública que no están conformes con la aplicación de la eutanasia. Y esta ley, aunque pretende darles una cierta seguridad jurídica, es un artículo interesante porque si el médico actúa a petición de paciente, eso le está liberando de toda la responsabilidad, pero solo debería quedar liberado de responsabilidad cuando hace lo correcto. Entonces la ley, para dar seguridad jurídica a los médicos, está dejando ahí un vacío legal que puede ser peligroso, pensamos. Claro, y Carlos, ¿a partir de qué momento tenemos la certidumbre de que el médico está actuando a partir de la voluntad del paciente, o a partir de la voluntad del entorno del paciente, o a partir de la voluntad de la familia del paciente? Esto lo digo porque en los Países Bajos, que es donde a calzón quitado se ha aplicado la eutanasia, ya son incontables los casos de eutanasias aplicadas sobre ancianos por presión del entorno del anciano. Sí. Que al final de lo que se trata, perdóneme, el ser humano es así, es de heredar. Claro. Es verdad, esto es gravísimo. Sabemos que ocurre en países donde está ya extendida la eutanasia, como Holanda o Bélgica. Hay un dato que hemos visto hace poco en un documental que se llama El timo de la eutanasia, que dice que, o sea, solamente en Bélgica en el año 2012 hubo más de 1000 eutanasias sin petición del paciente, cuando su ley contempla expresamente que solo se puede aplicar a petición del paciente. Yo creo que esto ya es sintomático. ¿Pero cómo es posible aplicar una eutanasia? Perdóneme la risa, es que es una cosa de locura, sin petición del paciente. Bueno, quiero pues, decir, eso no es una eutanasia. No, es un asesinato, es un homicidio. Eso es lo Claro. que están diciendo allí los que están en contra de la eutanasia. Lo que ocurre es, son los mismos médicos los que reconocen este número. Este número es un número que no es una cifra negra, una cifra calculada. La cifra negra se espera superior. Sencillamente son médicos que reconocen que, puesto que la eutanasia es legal y es bueno para los pacientes desde su punto de vista, pues la han aplicado en el año 2012 en 1000 casos. Luego se dan casos, o sea, hay cosas que hay que comentar. Por ejemplo, uno de los médicos promotores de la ley de la eutanasia en Bélgica ya ha declarado que ya no da cuentas a las comisiones que deberían dictaminar si las eutanasias son correctas o no. Sencillamente las hace. De forma mecánica y claro. andando. Y bueno, esto también, pues efectivamente supone una gran presión sobre los mismos enfermos que... Es que este es el gran problema. A usted siempre le van a poner el ejemplo del... perdóneme, ¿cómo se llama el tetrapléjico aquel que... Ramón San Pedro. De Ramón San Pedro, de la persona que está sufriendo infinito, que quiere morir y no le dejan. Pero estos casos, que pues, desde luego son, en fin, pues, gente muy respetable y líbreme Dios de hacer crítica personal alguna, son la minoría. La mayoría son situaciones en las que el enfermo no tiene voluntad ya, porque no está sus facultades por la enfermedad, para decidir. Es verdad. De tal forma que terminas depositando en un tercero la decisión sobre la vida de una persona, que es donde está el verdadero problema, por ejemplo aquí, ¿no? Sí, bueno, en la ley madrileña concretamente contempla un artículo que, o sea, bien empleado no tiene por qué ser peligroso, pero mal empleado sí, que cuando el paciente ya no está en condiciones de entender las instrucciones del médico, hay que entender que la voluntad del paciente será la que manifiesten sus representantes, su familia, con lo cual serían los representantes los que dirían, por ejemplo, retírele este tratamiento o esta medida, y eso es muy peligroso. Es una incapacitación, de hecho, de los pacientes. Eso hay que tomarlo en consideración. Me está dejando un poco helado, porque, claro,
tantos y tan variopintos los casos que hablar tan alegremente de cuándo puedes privar de voluntad a un paciente es extremadamente peliagudo. Sí. Aquí, por lo que tú estás contando, esta ley madrileña que ciertas cosas las pauta bien, el tema de los cuidados paliativos, etcétera, otras, sin embargo, parece que las deja deliberadamente abiertas. A lo mejor soy un mal pensado, sí, soy periodista, ¿no? Las deja deliberadamente abiertas para poder luego girar hacia donde quieran otros. Sí, nosotros la ley, lo que no nos gusta, igual que la eutanasia en España está penalizada, es un delito penal, o sea, el que comete una eutanasia debería ir a la cárcel. Entonces, lo que nosotros pensamos es que todas estas leyes autonómicas, primero, están preparando el terreno para una ley nacional, y así piensan los partidos que las están promoviendo. Y segundo, estas leyes permiten ciertas eutanasias disfrazadas, porque realmente se les mata en aplicación de la ley sin estar despenalizada la eutanasia, ¿no? Estamos hablando de sedaciones terminales y cosas así, porque de eso esta ley habla, si no me equivoco. Sí, esta ley contempla muy bien la sedación. Doctor Montes, ¿se acuerda usted? Bueno. Esta ley contempla muy bien la sedación, a diferencia de otras, porque, por ejemplo, no habla de sedación terminal, habla de sedación paliativa y la considera lo que es un tratamiento paliativo que los pacientes piden cuando ya hay síntomas que no remiten con nada, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que pedir la sedación y así se les da. Lo que ocurre, la diferencia entre sedación paliativa y sedación terminal es que la sedación paliativa se da a petición del paciente y se aplica despacio, hasta que el paciente dice es suficiente, ya no noto el dolor o ya ha desaparecido el síntoma, mientras que la sedación terminal es una eutanasia encubierta por sobredosis de fármacos, ¿no? En esta ley no se contempla la sedación terminal, que es una eutanasia clara. Totalmente, sí. Lo que ocurre es que sí se menciona expresamente que el paciente tendrá derecho a solicitar la sedación, lo cual pensamos que no es muy correcto, porque pensamos que sería más correcto si la ley dice que tendría derecho a solicitar cualquier tratamiento paliativo. Esto incluye la sedación. Entendido. Las sedaciones, hay casos en los que tampoco se pueden aplicar de acuerdo al buen hacer médico, ¿no? Esto los paliativistas lo conocen muy bien. Es un tema de... ¿Sabe qué pasa? Que es un tema demasiado delicado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético para dejárselo a los políticos, a los ideólogos en particular. Desde vuestro punto de vista, Carlos, la ley, aceptemos la terminología convencional, de muerte digna más adecuada, ¿cuál sería? Ninguna. Nosotros lo que pensamos es que ya con la legislación actual que existe, los pacientes ya están suficientemente protegidos. Estas leyes, pues son, en nuestra opinión, casi siempre son innecesarias. Lo que sí sería muy positivo sería una ley nacional de cuidados paliativos. Hay que recordar que a nuestra asociación, a la Asociación Vida Digna, Mariano Rajoy, cuando aún estaba en la oposición, prometió que el PP, cuando llegara al gobierno, haría una ley nacional de cuidados paliativos. Y no la han hecho. Contar a las promesas de Mariano cuando estaba en la oposición. Bueno, pero hay que recordárselo, claro. porque esto es una cosa que beneficia a todo el mundo, porque todos en algún momento vamos a pasar por el trance de la muerte. Y la diferencia entre tener cuidados paliativos y no puede depender de en qué comunidad autónoma uno esté. Esto es sumamente injusto. Luego, estas leyes realmente lo que pretenden es pues posibilitar la eutanasia a través de trucos o de tretas, y eso está mal, ¿Os consta que para esta ley la Comunidad de Madrid haya pedido opinión a expertos, digamos, de un abanico plural? Sí, han pedido opinión y se nota, porque la tramitación, el proyecto de ley original era mucho peor. Contemplaba la sedación terminal, es decir, esta ley ha admitido muchas mejoras, y tenemos que decirlo, como los cuidados paliativos, y verdaderamente han escuchado algo a los expertos que han hablado, pues las sociedades de cuidados paliativos, y también nosotros hemos ido y hemos hablado. Estamos hablando, les recuerdo, de la Ley de Muerte Digna, así llamada, de la Comunidad de Madrid, que es una ley a iniciativa del Partido Socialista, que el Partido Popular ha aprobado y que ha suscitado el consenso de todos los grupos, desde PP hasta Podemos. Hay que tener cuidado con estas unanimidades, porque al final reflejan que hay un pensamiento único, y el pensamiento único pues siempre es dictatorial, ¿no? Entonces yo creo que es extraño que ningún partido se haya opuesto, y aunque es cierto que se han admitido bastantes enmiendas y ha sido una ley muy trabajada, ¿no? Pero bueno, a nosotros lo que nos gustaría es que la ley incidiera más en el buen hacer médico y protegiera a los médicos que pretenden hacer bien su trabajo, no que les dé garantías de que si facilitan la eutanasia o permiten que los pacientes la soliciten y mueran, pues no sean penalizados. No creemos que eso sea lo que hay que hacer. Una última pregunta. ¿Esta ley contempla de algún modo la autonomía moral del médico en determinadas situaciones? La ley hace mucho énfasis en la autonomía del paciente, ¿no?
el médico lo que o sea, le da la posibilidad de elegir cuando el paciente ya no puede hacerlo por él mismo, pero más o menos igual que ocurre siempre. O sea, al final el médico es el que tiene que tener la última palabra, siempre respetando la voluntad del paciente. Lo que pasa es que la voluntad del paciente no puede ser absoluta. O sea, hay tratamientos que no se tienen derecho a pedir. Es decir, uno no puede pedir antibióticos si los antibióticos no son de aplicación. Igual que no podemos pedir que nos escayoren un brazo si no lo tenemos roto, ¿no? Entonces yo creo que esto pues, es una cosa en la que hay que comentar. El tema daría para muchísimo más. No tenemos mucho más tiempo, pero de lo que se trataba fundamentalmente era de poner en perspectiva con alguien que conoce a fondo la cuestión qué significa esta ley de muerte digna de la Comunidad de Madrid y cuál es su posible efecto en relación con el resto de legislaciones autonómicas que poco a poco van construyendo un entramado que en principio digamos que afronta lo esencial y moralmente correcto que son los cuidados paliativos, pero que va abriendo puertas en la práctica a la instalación digamos subterránea de la eutanasia. Veremos lo que la realidad demuestra y me imagino que ahí vuestra asociación estará ojo a visor. Sí, no, siempre estamos vigilantes y igual las asociaciones profesionales de médicos que pueden ver lo que está ocurriendo en muchos países. Cuando las leyes autorizan a los médicos a dar la eutanasia, les están autorizando a matar, no a curar. Y se produce inmediatamente una desconfianza hacia el sistema sanitario, porque nosotros acudimos al hospital con la confianza de que nos van a curar y nos van a mejorar nuestra salud. Esa confianza se deteriora si pensamos que los médicos tienen facultades pues, para darnos la eutanasia, la hayamos pedido o no, nos convenga o no. Y eso es una cosa que yo creo que hay que tener muy en cuenta. Desde luego que sí. Carlos Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Vamos a la publicidad, un respirito y a la vuelta no se marche que tenemos hoy, que es viernes, como siempre, sección de los deplorables. Hoy con José Antonio Fuster, ya verá usted qué cosas. Hasta luego.